¿Cuánto le vale a una compañía que un trabajador se vaya? En capacitación, pero también siendo embajador de la compañía. Algún general que conocía salía, cuando se iba, alguien no quería seguir la carrera militar. Él lo invitaba a tomarse un café y le preguntaba, ¿qué te vas? ¿Y qué te llevas? Porque sabía que esa persona que se iba a ser su embajador. Necesariamente se van por dinero, No. sino a lo mejor por falta de coherencia o por un gobierno corporativo inadecuado. Es decir, todos haciendo carrera y llega el hijo del dueño y se volvió vicepresidente. Tú llegas a aportar y apoyar en cómo está la cultura, cómo está el clima. ¿Cómo están las personas que trabajan ahí? De hecho, en gestión humana se habla un poco de que la gente no se contrata por salario. ¿Cuál era la visión de la compañía a la señora que me estaba sirviendo el tinto? El tinto. Y me lo explicó. Dije, está preparada. Entonces le dije, los valores. Y después lo preguntó a otra gente. Nadie se imaginaba que yo le iba a preguntar a ella. ¿Pero qué significaba? Que a ellos los medían por la coherencia entre lo que hacía y la cultura corporativa. Tal vez la mejor práctica es una buena selección. Resulta que no conocer a la persona y que él no conozca el propósito de compañía. Y lo que pedimos puede sucedernos como en muchas empresas que nos hemos encontrado, gente brillantísima, pero que no encaja. Nos hemos evaluado, más no puedo decirles. Les hemos dado bonos, compensación y siento que desde esa parte no solamente los motivamos. Esa no es una única motivación, el tema económico. La cultura es coherencia. Cuando una organización proyecta algo, anuncia algo, pero no lo vive, no es una cultura la cual la gente no cree. Bienvenidos a un episodio más aquí en Adentro Podcast. Hoy tenemos un invitado que nos va a acompañar durante toda la transmisión en temas familiares. Así que, Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Gracias a ti por estar aquí en este espacio, en tu consultoría. Bueno, pues con ganas de compartir, gracias por esa oportunidad de contarles a muchas familias y empresas cosas que a lo mejor les puedan ser útiles. Claro que sí, hoy estamos en Suárez Consultoría y estamos aquí en Bogotá. Usaquén, Chapinero, más o menos. Santa Bárbara. Santa Bárbara, estamos por los lados de Santa Bárbara, con un clima como medio húmedo, medio frío, medio calientico, medio Bogotá, como siempre. Bueno, Suárez, yo quiero darte la bienvenida y agradecerte por este espacio y quiero que nos cuentes un poquito más. ¿Quién es Suárez y qué tiene adentro Edgar? Bueno, empezaría a contarles, yo soy abogado, soy socioeconomista, estudié un MBA, después estudié terapia familiar sistémica, pero al final mis clientes dicen que soy medio abogado bioenergético, porque a pesar de ser abogado, nuestra firma se orienta mucho a apoyar familias empresarias en sus procesos de transición generacional. ¿Qué quiere decir? Que pase de una generación a otra, tanto la familia como la empresa, como el patrimonio. Entonces, por eso el enfoque no es de abogado solamente, sino es muy cercana. Por eso la comunicación se vuelve fundamental y la visión interdisciplinaria. Entonces, aquí hay abogados, o también hay psicólogos, economistas, financieros, un poco lo que la empresa pueda necesitar y esa familia requiere. O sea, les ofreces un paquete súper completo para las personas que vienen necesitando tu ayuda y hay veces uno ve esas empresas que vienen desde hace años con una trayectoria gigante, que son empresas familiares y no, de pronto no tiene esa dimensión de decir, tras al fondo de esa información, hay personas que les ayudan a todavía seguir como uniendo la cultura, manteniendo el clima y manteniendo todo ese ser interno de una empresa. Y qué chévere que personas como tú nos aportes en esa faceta. Pues fíjate que yo entendí, yo quería ser cura. Tú querías ser Ya cura. que empezamos a hablar de temas, yo quería ser cura desde mi niño, aunque cuando era niño quería ser papa, era un poco ambicioso. Pero sí quería ser sacerdote y al final no me gustó un poquito el tema de jerarquías e ingresé a estudiar Derecho. Pero siempre tuve la vocación de la comunicación y el servicio. Y cuando hice esto, hoy mis amigos curas me dicen que no hay derecho que yo cobre por lo que ellos hacen gratis. Entonces resulta que ellos trabajan a partir de culpas. Nosotros trabajamos a partir de concertación en función de un propósito. Entonces eso ha hecho que lo que hacemos me llena, porque cuando conocí el tema de empresa de familia por allá en el año 85, tuve una epifanía. Yo era director jurídico de un grupo farmacéutico de origen francés y el fundador me mandó a un curso de mediodía y cuando lo vi dije, wow, dije, esto es mío.
faltan unos elementos de exigibilidad, pero el hablar con la gente, el concertar, el escucharlo, el permitirle que exprese aquello que es difícil decirlo, me di cuenta que era una diferenciación y orienté mucho mi actividad personal y profesional a esto. ¿Cómo hacemos que el destinatario de la ley sea escuchado y no solamente impuesta una norma? Claro, eso te ayudó a conectar y a unir de pronto cosas que tenías desde la niñez, porque igual estás al servicio, ¿no? Cuando estabas pensando en ser cura, es ofrecer un servicio a las personas y exactamente lo estás haciendo ahora con tu vocación Y me pagan por ello, y te pagan más por que a ello, mis que es lo amigos mejor. curas. Pero sí, además es muy grato cuando tú sientes que las familias empresarias recibieron algo que era que su sueño se vuelva para sus hijos su sueño y no su pesadilla. Sí, Porque algo que encontramos es papás que le imponen a los hijos continuar compañías, pero ellos no quieren, tienen otros sueños. Pero cuando logramos que se pongan de acuerdo en esa identidad común, en ese propósito, resultan pensando igual y concertando. Y por eso en lo que más hablamos, trabajamos, es en concentración familiar y en comunicación. ¿Qué es? Reconocer que el otro tiene algo de la verdad que yo no tengo. Y ser la humildad de decir, yo no la tengo toda. En eso se encuentran y a lo mejor construyen, como decimos, un sueño compartido, donde cabe la familia y varias generaciones. claro, porque no solamente le dejas un patrimonio físico, sino que también viene con su historia y su trascendencia de lo emocional y toda la historia que tiene la familia, más el peso que le carga a la persona para mantener todavía esa trayectoria de la empresa y del nombre que viene familiar. Entonces, claro, las personas que lo reciben, los sucesos, es el trabajo que mantiene ahí, o sea, es donde tú llegas a aportar y apoyar en cómo está la cultura, cómo está el clima. ¿Cómo están las personas que trabajan ahí? De hecho, en gestión humana se habla un poco de que la gente no se contrata por salario, sino por una unidad o identidad con un propósito. Las compañías de familia, por eso me gustan tanto. Cuando escuchas las historias, son personas que vieron más allá de otros y persistieron y dijeron, somos capaces de contagiar a los que trabajan con nosotros, pero también a la familia. Entonces tenemos compañías en quinta o sexta generación, donde ves tú las personas ya de 85 de la segunda generación, sentadas con pelados de 12, 14 años. Los de 14 les dicen, gracias por la compañía que recibieron del tatarabuelo. Y les contamos, esta quinta generación está preparada para recibir de nuestros padres la empresa. Entonces es un tema de identidad, en valores, en propósito, en historia y en orgullo, que hace que sea más fácil pasar de una generación a otra cuando no estoy pasando propiedad, estoy pasando valores, identidad, orgullo. Eso es un poco en lo que tal vez como genota me gusta tanto hacer. Sí, y además antes de empezar el podcast, nos estabas comentando, en la sala de juntas hay un jarrón con unos dulcecitos muy particulares donde realmente yo no le había visto como el significado como tú me lo dijiste, pero realmente sí te hace sentir como en hogar, como en que estoy con mis abuelos, estoy con mis papás, estoy en familia, me siento tranquila y llegar a la locación y sentirte así como con esa energía familiar es donde se construye desde adentro hacia afuera. O sea, no solamente podemos vender que somos consultorías y que aportamos a empresas familiares, sino que también lo aportamos aquí adentro, no solamente desde afuera. De hecho, fíjate que el equipo mismo fue un poco la decisión que tuvimos como firma cuando migramos a ser más interdisciplinaria, no solamente ser abogados. Después de esa charla del 85, en que me acerqué a empresas de familia, empecé a mirar qué faltaba. Me faltaban muchas áreas y a mí me faltaba formación. Entonces tenía que hacer un MBA y estudiar terapia familiar, no para ser terapeuta, y había estudiado negociación, sino para tener un conocimiento del sistema familiar. Pero terminó pasando, cuando decidimos hacerlo, que hicimos todo un ejercicio que respondía a una pregunta, que la respondieron todos los colaboradores de esta firma. ¿De qué se pierde alguien que no nos contrate? Eso hizo que empezáramos a mirar desde que entrábamos qué veía la gente acá. Desde la taza que viste tú, todo marcado, los dulces, el consentimiento, porque queremos que primero nos escojan sobre todo por la experiencia y por la cercanía, que exista un elemento que se llama ser compasivo con el dolor del otro.
A los abogados nos acusan mucho de ser fríos, Demasiado. distantes. Y resulta que cuando me acerco a la gente y le permito escuchar, a lo mejor el problema no es un tema de propiedad, es un tema de no reconocimiento. ¿Por qué sufren los papás y los hijos que trabajan juntos? El fundador sufre porque no le reconocen su esfuerzo. ¿Y su hijo de qué sufre? Que no le reconocen su esfuerzo. Entonces, cuando ambos son capaces de acercarse y hacerse preguntas como estas, por ejemplo, nosotros le decimos cuando se trabaja con su papá, no le diga, papá, mire cómo se hace esto, sino déle una opción distinta. Cámbiale la pregunta. Oye, papá, ¿tú qué harías en esta situación? Fíjate que esa pregunta entraña Cambia. humildad de quien la formula, pero también honra al otro en su historia, en su conocimiento. Eso hace que se acerque. Es un poco el cambio que se da. ¿Qué serían unos no negociables para ti para entrar en una empresa familiar? Para poder hacer un acuerdo, y es donde más trabajamos nosotros, es en cambiar el modelo de comunicación. Primero, que lo conozcan. Y segundo, que sean capaces de cambiarlo. ¿Hacia qué? Hacia el respeto. Tener buena comunicación no es estar de acuerdo, es tener la posibilidad de escuchar al otro de forma respetuosa, evaluar lo que me dice y a lo mejor disentir, pero la relación no se tiene por qué afectado. De hecho, cuando hacemos alguna sesión que es muy fuerte, que se llama conversaciones difíciles, las personas hablan de los temas que cuando los colocan en la mesa hay una hecatombe. Pero con una metodología que hemos construido y que la desarrollamos todos, empiezan a darse cuenta que es posible hablar de cualquier tema si el respeto es el barómetro con el que estoy midiendo la presión de todo el mundo. Entonces, cuando estamos hablando a alguien y alguien usa una expresión inadecuada y le decimos, perdón, ¿qué regla estás faltando? Y dice, ay, sí, ¿verdad que nos pusimos de acuerdo en que no interrumpiría, no levantaría la voz, no usaría el retrovisor? Ese tipo de cosas que las familias se dio cuenta hace que cambie. Es innegociable que la familia se respete y a partir del respeto podemos hablar de cualquier cosa. Dentro del recorrido que has tenido con diferentes empresas, ¿qué patrones familiares has visto como que se conectan en diferentes empresas? ¿Cuáles son esos patrones? Sí, hay uno que primero te contaba del reconocimiento. Entonces, un fundador en su historia fue alguien que se arriesgó a salirse de la caja. Y entonces los demás dijeron, no se puede volar como en Juan Salvador Gaviota, y él se atrevió y después le dicen, pues eso era fácil. Él lo intentó y perseveró. Entonces, de alguna manera siente que el costo fue su familia, el tiempo que les quitó. Y entonces en la parte mayor de su vida, a veces añora, porque muchas veces perdió a su familia, Tener ese termina espacio reconociendo. nuevamente. Entonces trata de acercarse. Pero ese, por un lado. Pero también aparece el hijo salvador. Entonces yo le digo a mi padre lo que hay que hacer y cómo salvo a la familia. Pero también aparece el mártir. Entonces hay un poco de patrones que uno empieza a detectar. De hecho, nosotros conocemos un poco a la familia en la forma en que se sientan cuando vienen con nosotros. Entonces viene la familia entera. Y si se sienta el papá y la mamá, y después los hijos, es distinto a si se sienta el papá con una hija, la mamá al otro lado, etcétera. Significa que el sistema está desordenado. Y entonces hay momentos en que la familia está de papel, pero los papás no se hablan. Entonces imagínate la disfunción que genera en todo el entorno familiar. Ese entorno familiar se traslada a la compañía Total. y termina afectando a los hijos, a los empleados, a los grupos de interés. Entonces la gente mira al patrón, al empleador, y dependiendo de cómo saluda, se imagina cómo estuvo la pelea en casa. Imagínense ese ambiente, cuando lo que queremos es que todos compartan el mismo propósito. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos, diría alguien yo, ayuda en salud, compañías del sector en Colombia, y la gente se mete en su tema, pero si lo que tengo es un temporal, no funciona. Eso es un poco lo que siempre encontramos esos patrones recurrentes. Sí, porque no solamente vamos a heredar infraestructura ni economía, sino que también heredamos todas las emociones que vienen con toda la herencia de la familia. O sea, te vienes con todo y ahí es donde empezamos a trabajar. Y qué importante tú que pudiste trabajar todo el tema de derecho y adicional lo alineaste con el tema de Sí, de terapia familiar sistémica. desde la terapia familiar, porque ahí estamos viendo desde el ser, no solamente lo teórico, sino también desde el ser cómo podemos construir personas. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito también qué empresa de pronto te ha marcado así dentro de todo el recorrido que has tenido.
La verdad, muchas, porque como trabajamos en tantas regiones, por ejemplo, alguien dice, ¿qué tienen de común las compañías? Que todas tienen un problema de comunicación. Pero eso nos pasa a los que vivimos en Bogotá por el frío, por la gente en la costa no. No es cierto. Hablan más, pero se comunican mal también. Es decir, porque comunicarse es darle la capacidad al otro de que me cuente quién es y yo tener el respeto de escucharlo y a lo mejor actuar. Entonces, muchas familias nos han enseñado lo que han logrado, porque no solamente son casos difíciles. Por ejemplo, yo soy santandereano. En Santander encontramos una familia que necesitaba separar los roles entre papá y gerente. Entonces, si la hija en la tarde de un domingo le decía, papá, ¿sabe qué? Me llamó fulano de tal para tal caso, y dije, sí, hija, ya ven. Y se iba por la llave del carro y decir, vámonos para la empresa. No, papá, ¿qué hablamos? Porque acá soy tu padre, allá soy el gerente. En ese momento esas familias le van enseñando que hay dos sistemas, el sistema de familia y el sistema empresarial. El sistema empresarial es por eficiencia, por resultados. Por el otro es afecto. Entonces la familia me da nutrición emocional, donde me quieren a pesar de mí mismo. En cambio, en la empresa se buscan resultados donde está el que encaja. Cuando se mezclan, terminan chocando. Esas familias tienden a hacer separación de escenarios, para que cuando hablo, sepa si habla con mi padre, o con mi socio, o con mi jefe. Bueno, yo quiero entrar ahí un poquito al tema de compensación familiar porque hay veces lo confundimos en, puede que sea un rol, puede que tenga mucho tiempo en la compañía y hay veces hay diferencias entre valores. Resulta que una misma persona de un mismo cargo le pagan un poco menor a una persona que ya lleva tiempo porque es de la familia o porque es algún conocido o porque, bueno. Entonces, para hablar un tema de compensación, ¿cómo lo manejan estas empresas familiares? Sí, ahí encuentras todo un universo. Me explico. Hay familias donde dicen, todos mis hijos son iguales, entonces todos deben ganar lo mismo. ¿Qué significa? El hijo es gerente y el otro es jefe de bodega y gana el mismo salario, porque todos son mis hijos. Ojo, eso no funciona. Entonces me toca a mí decir, ¿qué haría usted en una compañía que no fuera familiar? ¿Le paga al gerente general y al jefe de bodega lo mismo? No. Entonces, ¿por qué en la familia sí? Eso hace un primer tema. Otro, hay familias que dicen, como usted trabaja en su compañía, no tiene por qué cobrar tanto. Y resulta que mis hermanos se van afuera y ganan más que yo, que me trabajando para la compañía y el paso para ellos. Entonces se forma un tema de descompensación. Y otros, como mi hijo trabaja con la familia y está haciendo un sacrificio, entonces paguémosle más que el mercado o démosle más acciones. ¿Saben qué? Hágalo como hace cualquier compañía, por méritos, por roles y evalúelo. Eso permite que el que esté ahí no se sienta mártir y tampoco salvador. Y no esté diciendo, si yo estuviera por fuera, no, trabajar con la empresa de familia no es un sacrificio, es una oportunidad de compartir un sueño que beneficia a quién, a él primero y a su familia, por supuesto. Sí, porque hay veces lo cambian como estoy haciendo un favor, ¿no? Yo estoy prestando un servicio a mi familia y no, oye, a ti te están pagando por lo que tú estás haciendo, no estás haciendo un favor. ¿Cómo se crearía así una junta directiva sólida? Ok, gracias por la pregunta, porque es bien complicado en las empresas de familia. Cuando un fundador se mira al espejo y ya tiene la junta directiva, como digo yo, es fácil. El problema está cuando tiene que pasar de un lado a otro. Se llama la transición generacional. ¿Cómo hago? O sea, el filósofo Darío Gómez decía que nadie es eterno en el mundo y los empresarios difícilmente lo reflexionan. Entonces, cuando son capaces de entenderlo, y la pandemia nos ayudó enormemente a que el mensaje desviera la vulnerabilidad, que hace que piensen, ¿qué pasa si yo falto? Un poco la pregunta que le hacemos a todos fundadores, ¿qué le pasa a su familia, a su empresa y a su patrimonio si usted falta hoy? Entonces empiezan a hablar desde lo familiar, las carencias, los conflictos, desde lo patrimonial, tengo bienes en muchos cosas, pero también desde la empresa no tengo un líder que continúe con mi compañía. Y ahí hemos aprendido que es muy difícil decirle a un fundador entregue el mando y váyase a crear bisnietos. No funciona. Hay que llevarlo despacio. Y para eso la junta directiva ha sido un excelente medio. ¿Por qué? Nosotros empezamos a veces con la bicicleta de rueditas que llamamos la junta asesora. Es decir, un grupo de personas que responden a la pregunta ¿para dónde vamos como empresa? Eso es una junta directiva.
Pero para que no sea el que tenga el mando, porque se puede sentir, empezamos con junta asesora, donde hacemos todo igual, los mismos informes, las mismas reuniones, pero la decisión no es obligatoria. Pero cuando él empieza a mirar cómo la organización, ojalá con un par de externos de respeto, empieza a cambiar, a ser evaluada, dice, wow, interesante, esos tipos están dando un valor adicional y me están generando la tranquilidad de no ser el primero y el último en irme, sino empezar a llegar a un lugar más trascendente y es pensar en qué pasa cuando no esté. Y ahí la junta se vuelve un elemento fundamental, porque desde un concepto profesional le quitan todo lo emocional. Entonces ya no puedo hablar, a llamar a mis hijos por su apodo. No puedo decir, Motas, ¿qué opinas de tal cosa? Porque hay un tercero que lo ve de lo profesional y lo evalúa. Y eso empieza a irradiar en toda la organización. Resumiendo, la junta directiva para nosotros, primero por la fase embrionaria de la junta asesora, ha sido una excelente herramienta para que el fundador tenga confianza, que aquellos que recibirán su obra lo harán tan profesional como él, pero también que le permita a él salir de la C a lo estratégico. Y entonces está apoyando desde arriba qué decisiones tomar. Algún cliente nuestro del sector avícola se presenta diciendo, soy fulano de tal, tengo tan tiempo y por culpa de sus asociados estoy jubilado porque me echaron de presidente y ahora soy miembro de junta directiva. Y gracias a ello, hoy genero valor, porque hay profesionales que manejan la compañía y yo soy desde la junta buscando oportunidades y eficiencias. Y además han tocado mucho ese tema que un líder no es de extrañarse, o sea, el equipo debe funcionar estando o no estando el líder, porque el líder es un espejo para su equipo. Entonces no quiere decir que porque el líder se va, pues todo se vaya a desorganizar. Para eso se va trabajando desde adentro con su equipo y para que todo fluya, así esté o no esté él. Quiero que nos cuentes un poquito más de qué es gobierno corporativo. Okay. Básicamente, nosotros decimos que el gobierno corporativo es arreglar la casa para que cuando otros lleguen, quieran estar ahí. ¿Qué significa? Es definir en una organización cómo se toman decisiones, cómo se asignan responsabilidades y cómo se controlan. Cuando me miro al espejo es fácil, sí, pero cuando ya la compañía crece, ¿cómo selecciono? ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo mido? Eso hace que el gobierno corporativo organice la empresa para que puedan llegar terceros. ¿Quiénes? Él mismo cuando se retire y pase a jubilado o a miembro de junta. O la nueva generación. ¿Cómo hago yo para confiar? ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Cómo establezco las pautas para que los grupos de interés tengan confianza? Como quien se come una salchicha. ¿Por qué confío yo en la salchicha si no la vi preparada? Porque tengo confianza en el proceso. Lo mismo sucede el que compra acciones. Yo compro acciones en bolsa de una compañía que ni me dejan entrar y meto mi plata ahí porque la forma en que la administra me genera confianza. En las empresas familiares y cerradas, en nuestra experiencia, lo que se le dice es a los grupos de interés, primero internos, los fundadores y retirados, los hijos, los terceros, que esta organización, en proceso de pasar de un lado a otro, tiene claro para dónde va. Ha asignado responsabilidades y sabe cómo controlar, teniendo la eficiencia y la ética que le permita ser sostenible, es decir, más allá de el fundador. Y puntos claves para mirar ese termómetro de cultura dentro de la organización, ¿cuáles serían? Me encanta y es porque yo siempre hago un ejemplo y es, tu restaurante favorito es fulano de tal, tal. Siempre decimos, ¿qué pasa si el domingo vas a almorzar con tu familia a ese restaurante y encuentras un letrero que se llama, que dice nueva administración? Entonces tú me dices, ¿pero qué pasa si no ha comido? No, no, es que ya me da una sospecha. Y ya les sabe rara la comida. Ok, eso hace un cambio. Hubo una cadena de hamburguesas muy famosa en Colombia que cambió de dueños. Recuerdo que los dueños eran miembros de nuestra firma y había muchísima prevención en qué le iba a pasar a la compañía cuando se fueran los dueños. ¿Por qué? Porque ellos estaban metidos en el día a día. Entonces, cuando ya se vuelve más profesional, genera en el cliente muchísima prevención. Eso mismo pasa en las organizaciones. Cuando un fundador se va, el temor es qué pasa si al llegar el nuevo no se conserva esa cultura, esa forma en que el restaurante me atiende. Es lo mismo que en una organización encontramos, se llama la cultura. La forma como una organización se comporta cuando no la ve.
Y, por ejemplo, para esas organizaciones que todavía no sienten que su cultura primero, no han identificado su cultura, ¿sí? Y segundo, sienten que sus empleados no están conectados, ¿qué podrían empezar a analizar? ¿Desde dónde partirían? Buenísimo, porque es que hay muchos que dicen, hemos hecho todos los cursos, les hemos acabado todas las carteleras, los hemos evaluado, más no puedo decirles. Les hemos dado bonos, compensación y siento que desde esa parte no solamente los motivamos, esa no es una única motivación, el tema económico. La cultura es coherencia. Cuando una organización proyecta algo, anuncia algo, pero no lo vive, no es una cultura en la cual la gente no cree. Me explico. Si yo digo que tengo una organización muy buena, transparente, pero la organización vende que hay evasión fiscal, o que no se le paga a los trabajadores como se le promete, o se le quitan compensaciones, ¿qué está generando? Una descoordinación. O sea, el que defiende al cliente es mi empleado. Y si no siente lo mismo que el fundador, porque está siendo maltratado por alguien que habla y dice otra cosa, esa cultura no le va a sentar la cercanía con el cliente. Ahí es donde se construye la cultura y la coherencia. ¿Y qué conversaciones deben tener sí o sí dentro de una organización? Muchas, tal vez la primera es el propósito. De hecho, esta mañana tenemos una reunión con una familia hablando de los valores familiares. De ahí arrancamos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estos valores de la familia son los mismos que tiene la compañía? Entonces muchos hacen la planeación estratégica y arrancan con propósito, la visión, la misión, los valores. O los valores nadie los conoce. Entonces la pregunta es, ¿qué son los valores? El ADN de una organización. Y entonces si la gente no lo mide, recuerdo que hace muchos años hicimos un estudio para la Federación Latinoamericana de Bancos sobre gobierno corporativo. Y estando en Brasil con un banco muy grande, yo pregunté cuál era la visión de la compañía a la señora que me estaba sirviendo el El tinto. tinto. Y me lo explicó. Dije, esta está preparada. Entonces le dije, los valores. Y después lo preguntó a otra gente. Nadie se imaginaba que yo le iba a preguntar a ella. Ujú. ¿Pero qué significaba? Que a ellos los medían por la coherencia entre lo que hacía y la cultura corporativa. Todavía cosas que no podían pasar y otras que estimulaban. Es que además también solemos ver en muchas empresas que la visión y la misión están pegadas muy lindas en un cuadro, divinos, preciosos. Al entrar a la organización, puede ser también el organigrama donde se ve toda la organización dentro de una empresa, pero no nos vamos más allá, que desde la persona que está en el aseo o en los servicios para prestarle a la organización, hasta el gerente general o el director, todos debemos estar alineados y hablar el mismo idioma. Todos tenemos que estar comunicados porque pues estamos yendo hacia el mismo propósito, estamos trabajando todos hacia la misma y es el mismo ADN, o sea, literalmente esa sangre sí corre por las venas de cada persona que pisa la organización. Entonces, desde ahí sí hay que analizar y no sé cómo lo podamos conectar con la alta rotación que tienen muchas empresas. De hecho, cuando yo soy miembro de junta directiva o tenemos que hacer algún diagnóstico de gobierno corporativo, lo primero que miramos es el indicador de rotación, porque nos está indicando por qué se va la gente y no necesariamente se van por dinero, No, sino a lo mejor por falta de coherencia o por un gobierno corporativo inadecuado. Es decir, todos haciendo carrera y llega el hijo del dueño y se volvió vicepresidente. ¿Y cuál es el mérito? Ser el hijo del papá. ¿Eso qué hace para alguien? O se adapta y le dice al patrón, uy, patrón, qué bueno es su hijo, y el que es bueno, ¿qué hace? Se va. Entonces, ese es un indicador enorme. Pero además, ¿cuánto le vale a una compañía que un trabajador se vaya? En capacitación, pero también siendo embajador de la compañía. Algún general que conocía, que salía, cuando se iba, alguien no quería seguir la carrera militar, él lo invitaba a tomarse un café y le preguntaba, ¿por qué te vas? ¿Y qué te llevas? Porque sabía que esa persona que se iba a ser su embajador. Y necesitaba saber qué fue lo bueno y lo malo. Esa es una manera que se hace. Muchas organizaciones estimulan a que sus trabajadores se vayan, no se preocupen. Les ayudan a capacitarse para que brillen, pero es que son los mejores embajadores. Siempre recordarán que esa empresa me ayudó cuando tenía un trabajo básico a capacitarme, que su sueño era compatible con el mío. Eso es un poco lo que genera retención. para cerrar el tema del talento, ¿qué prácticas claves nos ayudan a retener ese talento que tenemos activo en este momento?
Tal vez la mejor práctica es una buena selección. Resulta que no conocer a la persona y que él no conozca el propósito de compañía y lo que pedimos puede sucedernos como en muchas empresas que nos hemos encontrado, gente brillantísima, pero que no encaja, porque vienen de unas políticas personales o corporativas de eficiencia, de resultados, por encima de todo, con una empresa familiar donde la cercanía con la gente ha hecho que la empresa tenga trabajadores de muchos años que siguen ahí porque crecieron, formaron sus familias. Ese primero que es el primer requisito. Si quien se va a seleccionar, además de las competencias y habilidades, comparte el propósito. De hecho, muchas veces, algunas firmas nos contratan para que hagamos ese último toque, mirar si la persona seleccionada será compatible con el modelo de gobierno corporativo y de familia empresaria que se determine. Sí, porque pensamos que cualquier persona sirve para cualquier cargo, desde que tenga los títulos o desde que tenga la experiencia, y las personas también pensamos que sirven para cualquier empresa. Entonces, entramos a analizar ese arquetipo de persona para saber si entra o no entra a la organización y si realmente es compatible. Para ir cerrando y resumiendo todo lo que hemos hablado dentro del episodio, que nos diste una gran masterclass para trabajar dentro de una compañía y no solamente ver desde lo exterior, sino analizar las personas con las que trabajamos, tener una buena comunicación, tener coherencia, aprendernos a escuchar y no solamente tener solamente un sentido de un camino o una sola respuesta, sino, ven, aportemos dentro de una organización, hay muchas ideas y a partir de las ideas, pues es que surge una idea mucho más grande. ¿Qué tips le podemos dar a esas empresas familiares que están surgiendo y que están ahí como entre el vaivén de seguimos, no seguimos, paramos, qué hacemos con la organización? Ok, primero felicitarlos por ser empresarios, porque no es fácil ser perseverantes con un sueño. Al hacerlo, transmitirle a sus hijos un poquito, que les cuenten un poquito cómo fue el frío y el hambre mientras lo prostituía, porque solo les cuentan el éxito, pero no los sufrimientos y las victorias. Pero también permitirles aportar y entender que mis hijos están sobre mis hombros, pero yo también en los de mi padre. Eso genera una identidad y un reconocimiento y una gratitud. Pues creo que la palabra, siempre digo que los hijos tenemos un segundo apellido que se llama ingratitud. Cuando eso se cambia, yo soy capaz de reconocer y agradecer. Eso hace que la empresa familiar sea completamente distinta. Porque yo soy una empresa familiar, primero como dueño, como familiar, porque creo en el propósito y soy capaz de o pagarme menos o trabajar un sábado o un domingo, a diferencia de una compañía distinta. Pero además porque en la dificultad de una empresa normal, no familiar, una dificultad, se desaparecen los empleados, porque los están retenidos por dinero o por unos bonos. Pero cuando yo sé que esa empresa es el sueño de mi abuelo, de mis padres, y el mío y el de mis hijos, me le meto más al fondo. Alguien decía que cuando las grandes compañías de retail entraban a los barrios, fue muy difícil porque las empresas familiares se unían y cambiaban Y lo con que no podía hacer la compañía grande. Eso es una enorme diferencia. Entonces, perseverar, no crear el cargo de hijo de socio, o sea, alguien que va por la compañía dando órdenes sin responsabilidades, definir roles, límites y poder. Y también tener claridad de que nos podemos equivocar. Siempre tenemos que decirle al fundador, oiga, fundador, no se me olvide que se equivocó. Y hoy está en una etapa de la vida linda, donde está enseñándole a hacer a su hijo y trabajando con él para dejarlo hacer. Eso hace que tiene que tener un poquito más de noble y decir que, como el cura, que a veces se le olvida de cuando fue sacristán. Usted también se equivocó, déjelo equivocarse, ayúdelo y no vaya con la severidad del que cree que no se puede fallar. Eso es un poco lo que quería recomendar. bueno, yo quiero que nos resumas, ¿qué es para ti trabajar desde adentro? Un poquito la coherencia también. Y es que, así como en las compañías de familia, tratan de que lo que dicen corresponda con lo que hacen, en lo personal es igual. Es decir, que tanto de lo que hago me lo creo. Porque si yo lo que digo realmente no lo vivo, se nota. Si cuando les planteo a las compañías alternativas del modelo de gobierno corporativo o del gobierno familiar, lo estoy diciendo con una retaíla, eso se nota. Entonces tal vez la primera es la coherencia, pero eso supone también un conocerse en lo bueno y en lo malo.
Y entonces decir, ¿sabe qué? Hay temas donde no puedo aceptar. Creo que es la primera que se hace, ¿sabe qué? Hay un no negociable con una compañía, puede ser muy exitosa, pero no me gusta el trato al cliente. Donde hacen dinero a lo que sea, no me interesa. Hay otros que lo necesitan para la hoja de vida. Yo prefiero trabajar donde me sienta bien. Eso es un poco lo que encontramos como volver hacia adentro. Decir lo que hago me gusta porque me refleja y me permite proyectar. Ese es un poco lo que me refiero. Bueno, muchas gracias por ver este episodio completo aquí en Adentro Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Edgar, a ti. Gracias por la invitación y de permitir contarles a tantas familias que estar en una empresa familiar vale la pena. Sí, tal vez algo con lo cual lo digo y por eso me encanta también poderlo repetir y es que nada de lo que hacemos nos pertenece. Es el fruto de un trabajo en equipo. Y entonces lo que hoy estoy contándoles, la experiencia que les puedo haber dicho, no es mía. Es de un poco gente que está detrás, apoyándonos, dándonos ideas, cuestionándonos, retándonos. Recuerdo que alguna de las abogadas, cuando tenía que dictar una conferencia, sacaba unos temas donde yo decía, yo también quiero ir a esa conferencia, porque me obligaba a tocar temas que antes no había visto. Es decir, cuando yo tengo un equipo que lo honro, le agradezco y también le exijo, me exige, me honran y también a mí me fortalece.